Bienvenido al canal del horóscopo diario. Me gusta y comparte. Si te gustan mis videos, no olvides hacer clic en suscribirse para ver más videos. La luna está en tránsito por el signo de Tauro moviéndose a Géminis. Los planetas Urano, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Marte, sigue en Acuario. Directo, una etapa feliz para ti, Aries, pues hay un sueño que cristaliza. Tus anhelos se convierten en realidad. Un amigo muy querido compartirá contigo una novedad feliz que te demostrará lo mucho que le aprecias. Al sentir como tuya esa alegría, estos 2 últimos días de septiembre se convertirán en una especie de preparación para lo que te espera el próximo mes de octubre, en el que tu signo del elemento fuego estará viviendo hermosas experiencias sentimentales. Ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy, viernes 24 septiembre, de tu signo del zodiaco. Adelántate y averigua qué te preparan los astros para la jornada de hoy. ¿Cómo te irá en el trabajo? ¿Alguna sorpresa en el amor o todo se mantendrá sin cambios? ¿Y el dinero? ¿Cambiará mi situación? ¿Es buen momento para jugar al Euromillones? Explora si la suerte está del lado de tu signo zodiacal o si, por el contrario, es mejor no arriesgar y andarse con mesura. Según parece, el día puede presentarse algo complicado para algunos signos, pero que no cunda el pánico. Los movimientos de los astros siempre son generosos y también dan lugar a vientos favorables para tomar esas decisiones que muchos tenemos pendientes desde hace tiempo. Querido Aries, la luna está en tránsito por el signo de Tauro moviéndose a Géminis. Los planetas Urano, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Marte, sigue en Acuario. Directo, una etapa feliz para ti, Aries, pues hay un sueño que cristaliza. Tus anhelos se convierten en realidad. Un amigo muy querido compartirá contigo una novedad feliz que te demostrará lo mucho que le aprecias. Al sentir como tuya esa alegría, estos 2 últimos días de septiembre se convertirán en una especie de preparación para lo que te espera el próximo mes de octubre, en el que tu signo del elemento fuego estará viviendo hermosas experiencias sentimentales. Confía en tus cualidades y tendrás un gran éxito pronto, Aries. Trata de mantener la armonía en tu lugar de trabajo. La necesitarás. Se te pueden abrir un par de puertas en el futuro. Vas a tener suerte. Debes estar alerta. En el amor no puedes controlar a tu pareja en todo momento. No es bueno para la relación. Trata de ser más tolerante con las personas de tu entorno. No busques problemas. Recibes noticias de alguien que viene del extranjero. Se avecina una cita romántica de gran importancia. En la salud, te esperan unos días sin tensiones en los cuales te sentirás muy bien. Si te sigues tomando en serio la alimentación, tendrás muy buenos resultados. Además, procura hacer ejercicio para descargar adrenalina y relajarte. Estás con mucho estrés. Piensa que necesitas más tranquilidad para que tu vida diaria funcione. Horóscopo de Tauro de hoy. La luna está en tránsito por el signo de Tauro moviéndose a Géminis. Los planetas Urano, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Venus, sigue en tránsito directo por el signo Escorpión y Urano continúa retrógrado en tu signo, Tauro. Un sábado auspicioso con nuevas situaciones cada vez más excitantes. Hay muy buenos augurios en tu entorno. Vas a recibir un regalo o detalle que te hará ver con otra óptica a quienes conviven contigo, comparten tu vida y participan de tu realidad afectiva. Se fortalece tu sentimiento de autoestima al tener a la luna en tu signo. Pero ya desplazándose hacia Géminis sientes un nuevo latir dentro de tu mundo interior. Tiempo de revitalización amorosa. Recibirás un dinero extra o algo que no esperas, Tauro, que te vendrá increíblemente bien. Deberías hacer cuentas y mirar bien cuánto puedes gastar.
ten más cuidado, recuperarás con creces todas tus pérdidas económicas. En el amor te llega un romance divertido, con imaginación y seducción podrás conseguir a quien quieras estos días. Necesitas ponerte las pilas y ver las cosas de otra manera, con más energía. Lo que tu pareja necesita ahora es verte optimista y feliz en todo lo que hagas. Para mantener la buena salud, es necesario que cuides más tu alimentación. Intenta no exponerte a cambios bruscos de temperatura y cuida tu alimentación. Estás algo sensible, no encuentras ni un momento de relax ni en el trabajo ni en casa. Debes solucionarlo. Cuídate más en serio, no solo para estar en forma, así te sentirás mejor. Géminis, la luna está en Libra en la vibración del 5, de la aguda intuición. Los planetas Urano y Neptuno, así como el planetoide Plutón siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Mercurio está en Libra, directo. Se augura un fin de semana y de mes excitante con las dos conjunciones de Mercurio que siguen imperando en tu signo geminiano, una con la Luna y la otra con Venus. En este día de tránsitos planetarios dinámicos dentro de tu elemento aire, estarás en contacto con quienes son importantes para ti, y sin esperarlo tendrás una visita muy grata en tu casa, o noticias de una reunión familiar alegre. Este es tu domingo de la felicidad conyugal y de la alegría porque podrás tener a tu lado la persona amada, y si está lejos, las noticias que te llegan son sumamente auspiciosas y prometedoras. Alégrate porque tu vida sentimental está en alza. Vete preparando mentalmente para un encuentro de gran significado afectivo que transformará tu realidad amorosa, sobre todo si en esta etapa estás soltero o soltera. Tienes que aprender a disfrutar al máximo de lo que tienes, Géminis, que no es poco. Te darás cuenta de lo importante que es. Si empiezas un negocio te conviene ir poco a poco, pero funcionará bien. Sin el asesoramiento de un profesional no firmes nada que te comprometa. Tendrás una buena racha para la amistad gracias a los astros en estos momentos. No mezcles los asuntos de amor con los profesionales, o tendrás problemas. Etapa de acercamiento a quien se distanció de tu vida por cuestiones de poca relevancia. Tu impulsividad te hace sentirte mal a veces, pero ahora te beneficia. Deberías dedicar el tiempo que puedas a descansar y a pasear. Debes relajarte. Si organizas tu forma de vida de forma equilibrada mejorará tu estado físico. Debes intentar dormir más de 7 horas. Mejorará tu estado de ánimo y, por supuesto, tu salud. Hola Cáncer. La luna, que es tu regente, está en Libra en la vibración del 5, de la aguda intuición. Los planetas Urano y Neptuno, así como el planetoide Plutón siguen retrógrados. La intuición canceriana está fortalecida con la conjunción con Mercurio y el sextil de Júpiter con tu regente, la Luna. Lograrás resultados sorprendentes a partir de este ciclo planetario. Todos los planetas están directos, y con tu regente en el elemento aire sientes más fluidez y espontaneidad en todo lo que ahora estás haciendo. El día se presentará lleno de potencialidades. Tu cariñosa personalidad, intuitiva y llena de ternura, será lo que atraerá el amor a tu lado. Limarás asperezas y recuperarás nuevamente esa confianza que pudiste haber perdido en estos días pasados. Va a salirte un trabajo extra que quizá te pueda interesar, Cáncer. ¿Tienes tendencia a realizar gastos innecesarios? Trata de controlarte. No asumas los problemas ajenos, te podría causar malestar. Se presentan alternativas laborales. Deberías averiguar en qué se te está yendo tanto dinero con esa facilidad. En el amor, si tienes una relación de pareja, le echarás imaginación y te irá bien. Estás consiguiendo llevar por fin un tipo de vida que te gusta mucho. Harás amistades para toda la vida, aunque las dudas te marcarán el día. ¿Te sientes con hiperactividad?
pero no olvides que hay que descansar lo suficiente. Tu actitud positiva va a ser la mejor medicina ante cualquier problema de salud. Pasas por un buen momento para encauzar tu energía hacia donde quieras. Vas a entrar en una etapa positiva con lucidez y de desarrollo intelectual. Querido Leo, la luna está en Libra en la vibración del 5, de la aguda intuición. Los planetas Urano y Neptuno, así como el planetoide Plutón siguen retrógrados. Hay una cuadratura de tu regente, el Sol, con Saturno este domingo que es tu día zodiacal, la cual debemos vigilar. Si te preocupaba el trabajo, dinero o estatus legal, ahora verás cómo todo empieza a solucionarse de una manera satisfactoria en este último trimestre del año 2019 a punto de comenzar en un par de días. En el aspecto afectivo hay una nueva etapa muy creativa, te sobrepones a los conflictos emocionales que pueden haber teñido con un cierto toque de tristeza una relación perdida o lejana. Ahora todo cambia para tu bien y el amor nuevamente sonríe. Tienes frente a ti días de mucha alegría. Leo, te cuesta ahorrar pero sabes que es necesario. En el futuro lo agradecerás. No malgastes mucho porque vas a tener que asumir gastos para la casa pronto. En tu trabajo habrá tensión. Mantente al margen. Si tenías planeado hacer algún negocio con un Escorpio, te saldrá bien. Luz, relaciones con tu familia política mejorarán y tu pareja estará feliz. En el amor todo dependerá de cómo te comportes, de la actitud que tengas. No te asombres si quien menos esperas empieza a cortejarte. Despertarás envidias. Necesitas organizar tu agenda para no agobiarte. Trata de cuidarte para tener buena salud. Estás con demasiados nervios y eso no te deja apreciar las cosas con claridad. Hacer un pequeño viaje o desplazamiento es algo que te sentaría realmente bien. Come moderadamente, evitarás molestas indigestiones y te sentirás mucho mejor. Hola Virgo, la luna está en tránsito por el signo de Tauro moviéndose a Géminis. Los planetas Urano, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Mercurio, continúa directo en tránsito por el signo de Libra. Este es tu sábado de las satisfacciones personales, Virgo, en el que sucede algo hermoso en tu vida sentimental y como consecuencia te sientes jubiloso, alegre y armonizado. Una ilusión del pasado resurge en tu paisaje afectivo y te encuentras nuevamente frente a un amor que pensaste olvidado o relegado a un segundo plano. Tu vida amorosa estará recibiendo un impulso extraordinario en estos momentos. Aprovéchalo. Tus emociones son firmes y balanceadas y hay prosperidad en tu camino. Si no dejas que las personas pesimistas te envuelvan con un toque negativo o triste, lograrás superar los escollos que surjan en tu realidad sentimental y económica. Vas a afianzar tus logros profesionales y en la economía, Virgo, continúa así. El terreno laboral te va a dar muchas satisfacciones, te irá muy bien. Necesitas tener más iniciativa en el trabajo y con el dinero. Ten confianza. En el amor, si estás sin pareja ahora quizás no es el momento más propicio para encontrarla, pero si ya la tienes, tu pareja podría estar celosa. Aún así tu relación se fortalecerá a base de conversaciones íntimas. En lo personal todo dependerá de cómo afrontes las cosas, de la actitud que tengas. Posiblemente tengas que esforzarte por defender a un familiar de edad avanzada. Tienes que relajarte. Procura evitar las tensiones y aquello que te produzca nervios. Trata de descansar un poco más estos días porque te encuentras sin fuerzas. Aún así, pasarás unos días con una salud de hierro y dispondrás de un ánimo excelente. Querido Libra, descubre tu horóscopo hoy. La luna está en tránsito por el signo de Tauro moviéndose a Géminis. Los planetas Urano, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Venus,
sigue en tránsito directo por el signo Escorpión. Vas a tener la grata experiencia de la generosidad ya que estás en medio de una onda desinteresada y cooperadora en la que se te acercan personas muy bien intencionadas dispuestas a darte una mano para ayudarte a salir de una situación en la que estabas empantanado. Asimismo, en el amor, este es un sábado fructífero en el que recuperas la confianza en ti y en la otra persona. Soslayas situaciones negligentes del pasado y te lanzas al futuro con mucha confianza en el presente. Un día de reflexión y de alegrías diversas dentro de tu vida sentimental y económica. Ten cuidado con los gastos que tienes que hacer, Libra, y reserva un poco de dinero. Vas a destinar un dinero a algo que suponga una mejora importante en tu vida. Necesitas tener más iniciativa en el trabajo y con el dinero. Ten confianza. Por fin vas a poder desconectar de la rutina y hacer algo diferente. En el plano del amor tendrás que tomar una decisión importante o difícil. Ahora tienes un periodo excelente para conocer gente nueva e interesante. Haz un poco de ejercicio para descargar tensiones negativas y recuperarte. Procura dormir un poco más todos los días. Verás cómo tu organismo lo nota y agradece. Te iría muy bien realizar alguna actividad artística para relajarte, pero que sea relajante. Trata de solucionar los problemas en cuanto aparezcan, y te irá mejor. Escorpio, la luna está en tránsito por el signo de Tauro moviéndose a Géminis. Los planetas Urano, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. El planeta Júpiter está en tu signo directo. Este es un sábado de coincidencias felices en el que vas a estar donde debes estar, en el momento preciso. Un encuentro oportuno, no planeado, te pone frente a una persona que te impacta. Esto es muy interesante porque si estás soltero o soltera podrías estar en el amanecer de una nueva relación. También, en otro orden de cosas, si tienes pareja, esta situación fortalece tu vida íntima ya que te das cuenta que realmente te sientes bien junto a esa persona con quien compartes tu vida. Este día marcará cambios importantes dentro de tu manera de ver la realidad, algo que debes aprovechar al máximo, Escorpión. Si te aprietas un poco el cinturón podrás resolver tus problemas económicos, Escorpio. En el trabajo vas a sentirte muy estable, que es lo que querías hace tiempo. Cualquier gestión que hagas en lo relacionado con tu economía puede tener éxito. Necesitas poner distancia con los problemas y verlos con objetividad. Aprovecha bien estos días para salir y conocer a alguien. Tendrás suerte. En el amor podrías iniciar una historia romántica que podría ser la definitiva. Pero si ya tienes pareja, busca un hueco para dedicarle a ella. La tienes abandonada. En cuanto a tu salud, tu estado de ánimo es equilibrado y sereno. Te encuentras muy bien en general. Vas a estar con mucha actividad. Te olvidarás de viejas costumbres y cambiarás cosas. Tu estado de ánimo es excelente y tu estado físico también. Disfrútalos. Hola Sagitario, la luna está en tránsito por el signo de Tauro moviéndose a Géminis. Los planetas Urano, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Júpiter, está en Escorpión directo. Este es un sábado de coincidencias y situaciones inesperadas dentro de tu vida amorosa, puesto que van a ocurrir algunas cosas que ni siquiera sospechabas. Quien te ama en silencio, y no se atrevía a confesarlo, te lo expresa. Quien no desea seguir a tu lado, te lo hace saber. Es el día de decisiones en el que vas a tener en tus manos la posibilidad de optar por una cosa, o por la otra. Lo importante es que frente a las circunstancias asumas una actitud muy creativa, típicamente sagitariana, y positiva, sabiendo que todo en la vida obedece a un gran cambio constante y que lo que hoy es de una forma,
mañana puede ser de otra. Sagitario, es un momento apropiado para que intentes tomar la delantera en el trabajo. La rutina laboral te aburre, pero la estabilidad también es positiva. Deberías escuchar los buenos consejos que te dará un amigo sobre la economía. Actúa con sensatez en tu empleo, particularmente si estás con una nueva actividad. Deberías tener un poco más de selección en cuestión de amistades. Elige bien. No compares lo que tienes con lo de los demás. Cada cual es diferente. Vas a ejercer una gran influencia en las decisiones que se tomen en tu familia. Aprovecha para relajarte y descansar en tu tiempo libre. Repondrás energía. Tienes tendencia a darte golpes. Ten cuidado con tus movimientos. Estás en un tono algo inquieto que no tiene que ver con tu naturaleza apacible. Aprovecha este ciclo entusiasta y anímate a hacer ejercicio y saturarte de salud. Querido Capricornio, la luna está en Libra en la vibración del 5, de la aguda intuición. Los planetas Urano y Neptuno, así como el planetoide Plutón, siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Saturno, está directo en tu signo. Debido a las 3 cuadraturas que tu regente Saturno está haciendo este domingo, con el Sol, Venus y la Luna, podrías sentirte herido por un rumor infundado o chisme que llegue a tus oídos. No les prestes atención, ya que no vale la pena. Para ser feliz solamente necesitas concentrarte en tu presente y vivir a plenitud. La posición o aspecto de 90 grados con la luna te sensibiliza mucho. Estás muy susceptible y cualquier cosa que te diga tu pareja podrías interpretarla mal. No tomes tu realidad objetiva tan en serio y serás más feliz, pues paradójicamente la vida es un asunto muy serio para ser tomado en serio. Si quieres un cambio de trabajo debes esperar. No es el mejor momento, Capricornio. Tienes una buena racha con el dinero. Arriesga, sin pasarte, y es posible que puedas ganar. Tienes que hacer valer tus derechos en el trabajo y defenderte mejor, con respeto pero sin miedo. Al final no te costará mucho conseguir lo que quieres. Estás de suerte, te sentirás con equilibrio en el amor, lo que te beneficiará mucho. Harás buenos planes con tu pareja que te resultarán muy gratificantes. Te vendría bien divertirte y despejarte en tu tiempo libre. No te encierres. Olvídate de tus preocupaciones. Te estás agobiando demasiado e innecesariamente. Tu estado físico es muy bueno y contagiarás energía a los demás. Disfrútalo. Te encuentras con mucha inquietud, pero no dejes que eso entorpezca tu desempeño laboral ni te obsesione o terminará por afectar a tu salud. ¿Cómo será la vida de Acuario hoy? La luna está en Libra en la vibración del 5, de la aguda intuición. Los planetas Urano, que es tu regente, y Neptuno, así como el planetoide Plutón, siguen retrógrados. Con el trígono de tu regente Urano con el nodo sur, este domingo estás entrando en un nuevo escenario social, acuariano. Tus decisiones son acertadas y por eso debes cuidar mucho tus palabras, ya que tendrás muchas personas pendientes de lo que digas, cómo te vistas y te muevas en sociedad. Tu presencia en general, imagen pública y aspecto que presentes. Debido a la posición de tu regente Urano, retrógrado, en relación con la luna, podrían surgir malas interpretaciones y disgustos con tu pareja por palabras mal dichas, y peor entendidas. No respondas impulsivamente y no habrá problemas amorosos. Aplica en todo momento tu creatividad acuariana. No tires la toalla, Acuario. Estás a punto de conseguir las metas que te habías propuesto. Controla tus impulsos en estos momentos. Procura no gastar sin sentido. Tu situación económica es buena y podrás permitirte algunos gastos más en un futuro inmediato. Podrías hacer las paces con un amigo del cual te habías alejado, si es el caso. En el amor ten cuidado y procura no hacerle comentarios inoportunos a tu pareja. Deja de pensar en el futuro con tu pareja. Es algo que no puedes controlar.
aunque posiblemente tus proyectos de futuro se pueden empezar a hacer un poco más concretos. Recuerda que lo mejor para tener buena salud es la previsión. Cuídate, no te dejes llevar por el mal genio y relájate, luego lo agradecerás mucho. Si estás bajo tratamiento médico, ten cuidado porque puedes repetir las dosis sin darte cuenta. Horóscopo de hoy, Piscis. La luna está en Libra en la vibración del 5, de la aguda intuición. Los planetas Urano y Neptuno, que es tu regente, así como el planetoide Plutón siguen retrógrados. Este domingo continúa el buen efluvio de los dos sextiles de tu regente Neptuno con Saturno, directo, y Plutón, retrógrado. Este último trimestre del año a punto de comenzar la energía cósmica que procede de tu regente, Neptuno, asociada con el tránsito de la luna y los planetas que están en tu signo pisciano, cambian de forma radical tu paisaje sentimental. En el amor te sorprende el giro positivo que dan las situaciones actuales, se pone punto final a las indecisiones experimentadas recientemente. Vete preparando para lo mejor porque aquello que te preocupaba sobre tu pareja quedará atrás. Sin embargo, para que el amor te dure y se mantenga debes ser más flexible y no asfixiar a la persona amada con una persecución o acoso constante. En el trabajo vas a disponer de toda tu agudeza mental. Te irá bien, Piscis. Te esperan unos días ajetreados. No te preocupes ya que serán favorables, aprovéchalos. En tu jornada laboral podrías tener algún inconveniente, pero lo puedes superar. Podría ser que una pareja de uno de tus amigos se esté separando y te pille en medio. Si no tienes pareja, la puedes encontrar en un ambiente distinto del habitual. La familia te dará su apoyo y todo te resultará agradable estos días. Procura descansar un poco más de todas tus preocupaciones. Tienes derecho. Desaparecerá una molestia o problema que tenías y te encontrarás muy bien. Si el tiempo lo permite, aprovecha. Salirá una buena caminata, será estimulante. Continúa haciendo lo que te está dando tan buenos resultados en tu salud.